Pues buenas tardes a todos. Hoy nos emplazamos por un acontecimiento distinto y alegre, y a mí particularmente, y espero que se me note, me hace mucha ilusión el poder acompañar a Sonia en otra etapa de su proyecto personal, que acaba cristalizado en algo constructivo y sano, y eso aquí se agradece y es un mensaje que yo creo que es importante que podamos transmitir. Yo conozco a Sonia desde hace muchos años, en lo que ella era mucho más joven y yo también, y era una paciente que, debo decir, muy comprometida y responsable, y con un interés sobre su historia, sobre su reparación y sobre la psicología, que ha provocado que, pues que pueda hablar de su problema, situación, circunstancias, pues con el nivel de madurez y de distancia emocional, que es justamente lo que la terapia tiene que intentar ayudar, y a veces provoca y a veces no provoca. Y bueno, cuando Sonia planteó si podíamos utilizar la plataforma de la asociación para mostrar su libro, pues por supuesto que sí, porque todo el beneficio directo que pueda llevar a ella en publicitarlo y en que se venda, para nosotros es otra manera de apoyar desde donde buenamente podemos, y sobre todo porque creo que es muy importante la transmisión del mensaje encarnado en ella y en todo lo que se lee en el libro, de que esta enfermedad es muy jodida. Esta enfermedad genera mucha desesperanza en los pacientes y en los familiares. Tiene muchas etapas hasta que uno puede sentir que está un poco liberado de todas las ataduras en las que uno está sumido. Y tener aquí a Sonia y todo lo que nos va a contar, pues nos habla de que, pues con trabajo, disciplina, fe y confianza aprendida y reaprendida con uno mismo, pues uno construye un proyecto de vida, y lejos de las etiquetas hay una persona que tiene que convertirse en persona, y este libro pues nos habla del mapa, de la cartografía y de todo lo que ella ha batallado, y sirve para los que están en este camino y en este kilometraje, porque aquí van a encontrar mucho de lo que transitan los pacientes. Yo cuando lo leía, y ahora se lo decía, yo soy un afortunado porque al entender su historia desde el sitio que Sonia me ha permitido vivirla, pues cada poema y cada cosa que detalla la entiendo perfectamente. De hecho, le decía ahora, tienes que leer este poema, y me decía, justo es el que voy a leer, ¿vale? Y sobre todo, espero que ahora os llevéis un poquito de Sonia y de todas las particularidades y distinciones que tiene, que la conozcáis, pero creo que en este libro todo el mundo que de alguna manera esté vinculado a esta enfermedad, al trastorno límite, va a encontrar un lugar donde se le van a mover empatías, sensibilidades, y va a entender también la propia experiencia de que va a padecer esta enfermedad. Así que le he dicho a Sonia que yo no iba a hablar mucho porque no quiero protagonismo. Agradecerte, Sonia, que quieras volver aquí. Eso significa que el cariño que te dimos es recíproco, y os recomiendo que os leáis este libro y sobre todo que lo experimentéis, porque vais a vivir y reexperimentar mucho qué es la sensibilidad del que padece y del que sufre, y que en las tormentas y en las dificultades
se van encontrando espacios de serenidad y perlas que son espacios de uno mismo que están construidos y están recuperados. Y este libro habla del proceso, del trayecto, y Sonia nos va a hablar de ella, así que muchas gracias. Ahora tengo algo que leer, ¿vale? Que son las palabras de Sonia para introducir este libro, ¿vale? Ella dice: este libro nace de la necesidad. No fue escrito con la determinación de escribir un libro. Ha sido la plasmación de ir escribiendo poemas dispersos en varias libretas, hojas sueltas, y poco a poco la necesidad de orden, de poner en valor lo que soy, y el proceso que he vivido hizo que ordenara los poemas y los escribiera a ordenador. Después, poco a poco, se dieron situaciones como las de registrarlo en el registro de la propiedad intelectual y finalmente enviarlo a la editorial Talón de Aquiles también fue algo fortuito. Los momentos de escritura han sido canalizaciones de emociones muy intensas, ya sean más positivas o negativas, y abarcando todos sus grises. Ha sido una forma de sacar un dolor o una felicidad que me desbordaba y que lo sigue haciendo, ya que sigo escribiendo poemas y relatos y a la vez es una forma de sanar y dar luz a experiencias que necesitaba plasmar. Hay una variedad de poemas y variedad de estados emocionales, situaciones y métricas, tanto como voces propias que salen sin esperarlo y que encuentran su calma en la escritura. Se crea un refugio en la escritura y una forma de expresar algo que a veces es inefable y tan subjetivo que muchas veces las simples palabras abarcan, con todo su significado, el dolor que he sentido o la felicidad que me ha emocionado, dando valor a situaciones, personas y animales que me sirven como anclaje a la vida. Por eso, este poemario es una apertura a una intimidad que un espacio como Amai conoce y trabaja en esas profundidades que bien pueden sentirse identificadas con otras personas, pacientes, etc. Hoy deciros que Sonia es psicóloga, se peleó con la UNED, ha desarrollado sus propias herramientas para ella y para los demás y como Quirón, el sanador herido, es desde donde uno puede hacer genuinamente esta profesión. Gracias, Sonia, por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo aprendí a hablar en público, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Al principio me salía igual. Bueno, pues aquí estamos. Voy a leer un poema improvisado de ayer que no tiene título, pero que voy a empezar ya. Berlín, Bilbao, Cantabria, Pamplona, Barcelona, Girona, Castellón de la Plana, Valencia, Benidorm, Teruel, León, Ávila, Sevilla, Córdoba, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Galapagar, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Las Rozas, Alcadenares, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Distrito Centro, Distrito de Adaluche, Distrito de Ciudad Lineal, Distrito de Chamartín, Distrito de Tetuán, Distrito Moncloa-Aravaca, Distrito Hortaleza, Departamento de Recursos Humanos de BP y trabajadoras y trabajadores de BP, Club de Lectura Maravillas, instructores e instructoras de Mindfulness, curso Trauma Aleces, familia, conocidos, desconocidos de Instagram, personas a quienes he firmado su libro y que no conozco. Este es vuestro poema. Y bueno, agradecer pues todo esto. El día 12 del 12, el de diciembre del año pasado, me llegaron 150 libros en 3 cajas que los gatos se preocuparon en requisar y husmear, como debe ser, y ahora bueno, me quedan los que están aquí, así que pues eso, agradecer a todas las personas de
de todos los lugares de España, incluso fuera de España, y también a la labor de, bueno, mi tía abuela, que no sé si lo estará viendo por ahí, a mi madre, que también lo estará viendo, que ha promocionado un montón de libros en su trabajo, y también a Iván, que está por aquí también, aunque no quiera dejarse que se vea, pero bueno, no sé, podría decir que este libro surgió de la idea de... este libro surgió a partir de la cita del libro de Toni Morrison, escritora: si hay un libro que quieres leer, pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo. Entonces yo me puse un día por la mañana soleado y bonito a ponerme y a escribirlo todo. Y no, es mentira. O sea, no. No. Esto sería lo ideal, pero no. Es lo que ha dicho él. En la nevera ahora hay un poema escrito. Por ahí tengo post-it que no sé, que a lo mejor algún día los juntaré, pero así ha sido. El canalizar esa emoción un poco, y que aparezca esa caricia, ¿no? En decir, bueno, voy a canalizar esto para que al final, ni siquiera con la intención de crear algo, simplemente necesitar echarlo muchas veces, ¿no? Ya no es el que cuando se va canalizando ya se empieza a ser consciente de que empieza a tener una forma y una rima, ¿no? Pero también he escrito relatos y también inicios de novelas que no han llegado a nada, pero que también han sido esas canalizaciones, ¿no? Y bueno, un poco desde ahí se escribe este libro. Lo que escribí esta mañana, que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este lugar, en un libro que no tuvo la intención de ser escrito, ni tampoco tuvo la intención de ser editado, ni publicado, y menos presentado. Entonces es como, bueno, esas paradojas de la vida, ¿no? Que al final estoy aquí en este espacio, que en este espacio antes estaba orientado hacia otro sitio, dando terapia de grupo aquí, dando sesiones, no sé, porque ha cambiado todo mucho. Y bueno, pues como sigo en esta tormenta, eso no se ha ido, pero puedo verla un poco desde la distancia, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues me pongo a leer lo que os apetezca, y pues yo encantada. A mí me gustaría saber, Sonia, ¿por qué recurres a la escritura para ordenar y verbalizar toda esa experiencia subjetiva y a veces caótica? Porque yo creo que cuando leáis este libro vais a ver que hay un esfuerzo de agarrar un toro y hay un nivel de emociones punzantes y de sensibilidades que no todo el mundo se permite o está en disposición de poder experimentar. Y a mí me sorprende, aunque conociéndote no tanto, porque sé que encuentras la manera de vehiculizarlo, por qué coge forma de escritura y por qué la escritura se convierte en algo tan importante como para que vayas dejando post-its por la casa. Pues la costumbre de escribir me viene desde los 6 años, y es a quien dedico yo el libro, a una profesora de literatura, ¿no? que nos motiva a escribir un poco textos argumentativos, ¿no? En plan, bueno, y ese coger un papel y ponerme a escribir, sobre todo empezó con diarios, que muchas veces ha sido canalizaciones muy bonitas, pero otras veces muy retraumatizantes, la gran parte, ¿no? Entonces empecé a ver que lo que escribía me volvía a retraumatizar, nunca mejor dicho, y entonces de hojas y hojas, que tendré más de 500, empecé ya con las moleskines estas, las libretitas pequeñas, para no meterme en eso, ¿no? Y empecé a ver que la poesía era como
tan subjetiva y tan abstracta y tan esencial en una metáfora que lo podía abarcar muchísimo y que a lo mejor lo podía entender alguien o no, pero así empecé. Y tampoco es un lenguaje único, porque también con los diarios y demás tampoco es algo que la haga como en exclusiva, ¿no? Simplemente es como hay algo que tiene una palabra que lo puede condensar todo, porque ya con miles y miles de palabras era un poco imposible, ¿no? Importante. Si habéis escrito alguna vez poesía, para escribir poesía hay que estar en un estado de concentración y en un estado de conciencia muy particular. Entonces, y cuando a veces se habla que estos pacientes tienen grandes talentos, es básicamente porque tienen una serie de capacidades que a veces no están bien reorientadas. Y cuando uno encuentra su manera particular, ya dice ya desde 6 años, o sea, naturalmente tenía un canal que ha sabido aprovechar y bueno, pues y sigue siendo instrumento y herramienta de su proceso, que sigue estando vivo. Y bueno, pues léenos algo, ¿no? Yo quiero enseñar, porque no me parece anecdótico, ¿vale? En la portada, ¿vale? Como símbolo de mucho de lo que pasa, esta tormenta, que no es pequeña además, o sea, esto no es el Levante, porque yo creo que el libro ya te introduce en dónde nos vamos a meter, ¿vale? Pero me gusta porque es muy constructivo, muy sano, muy finalista, que va hacia algún lado. Yo te quería preguntar una cosa antes de que sigas. ¿Sientes ahora cuando lo...? No sé si funciona, pero... ¿Se escucha, Raquel? Sí. Digo, si sientes ahora que lo lees, que el proceso que has hecho de escritura de esta obra ha sido reparador para ti y que a la vez te ha ayudado como a dar un poco de forma a esa tormenta o a organizarla un poco, a darle cierto orden, ¿cómo vives el resultado? Es que siento que no, es como, pues, como la portada, siento que no sé, que he visto yo, que he reconocido yo, hay partes mías, ¿no? El Internal Family System, ¿no? Hay partes mías que no reconocían que yo actuaba normal, ¿no? Y entonces el leer esto reconocen esas partes que ostras, estoy muy mal, ¿eh? Entonces, no, es como no sea, siento que no está acabado, yo los he ordenado para que no sea tan duro leer, pero si los hubiera ordenado cronológicamente, no sé si hubiera aguantado. Seguiríamos. Hubiera sido complicado, entonces siento que no, es como una compilación de momentos puntuales que es como un reflejo, como una fotografía emocional de lo que ha pasado en un momento. Entonces, como sigue pasando con una intensidad diferente y me afectan otras cosas, ¿no? Sigue en proceso, pero con otras cosas, ¿no? Estoy pasándolos ahora, los poemas que tengo por ahí, y hay como cierta evolución, ¿no? Del 2016, que hay algunos, ahora, desde que estoy con el mindfulness y la meditación y demás, sí que ahí ha habido un cambio en los del final, porque me doy cuenta de cosas que antes era... Sí, es conciencia, es darme cuenta todo el rato, y antes estaba todo el tiempo en sufrimiento, en supervivencia, pero todo el tiempo. Gracias. Nada. Enséñanos ya un poema, hombre. Por fin. Vale. Iba a leeros el del final, pero no. A veces, solo a veces, lloro de placer.
La vida me parece tan enormemente sorprendente que no alcanzo a comprender. A veces, solo a veces, gana la alegría y todo mi ser se vuelve a sorprender. A veces, solo a veces, lloro sin saber, sin comprender. El dolor pierde la partida, otras solo el placer. Y luego, si queréis que os lea otro. Este se titula Isis, que es una de mis gatas, es con quien más vínculo tengo. Y dice así: mientras las hojas del otoño caen, observo a Isis desde sus alturas. Me pregunto cuánto puede ascender más su tranquilidad en estas horas convulsas del año que va a acabar. Ella huele y observa los segundos pasar mientras nosotros, acelerados, no paramos de pensar. Hoy, en este día tan otoñal, Isis mira hacia afuera, resguardada, cuidada y relajada en su mirar. Octubre de 2020. ¿Yo puedo leer uno? Sí, por supuesto. Se llama Más allá del dolor. ¿Qué queda tras el sufrimiento? La vida. La vida esperando a ser vivirla, esperando a observarla, esperando a sentirla, en este instante, en este momento, ahora. ¿Alguno más que te apetezca? Como vamos de tiempo, ¿eh? Vamos bien. ¿Qué queréis? ¿Blanco, negro, gris? Bueno, bueno, voy a leer este porque... Estamos en una asociación de TLP, así que no nos asustamos rápidamente. De los colores. No nos asustamos rápidamente, ¿eh? Estamos curtidos todos, ¿eh? Sí. Así que... Esto está escrito de una... Se llama La tigresa abandonada y es de un documental que vi en la tele que me impactó muchísimo, ¿no? Y a veces como que te activa cosas muy potentes. Y bueno, empiezo. Tú que caminas por la cálida sabana, abandonada y desorientada, has perdido el rastro de tus hermanos y tu cojera aumenta 1 kilómetro más adentro. Tú que caminas en la noche oscura con tus peligros, llegas a la locura, abandonada por la manada sin rumbo en la más absoluta penumbra. Tú que caminas hacia la manada, encuentras por fin a tu madre tumbada. Tus hermanos, alimentados y extasiados, te observan dándote de lado. Tú que ahora caminas por el lodazal, encuentras un remanso de paz. Sigues mojando tu pequeño cuerpo mientras la cojera te quita el aliento. Tú que caminas llorando sin cesar, avanzas con tus huellas veloces sin mirar que allí abajo, en el agua, hay un peligro del que no te das cuenta al atravesar el lodazal. Tú que caminas hacia la oscuridad, resbalas e intentas con tu pata herida alcanzar la salida del manantial, mas el reptil espera sin cesar. Tú que caminas hacia la muerte, aparece tu madre que la intenta evitar. Te atrapa de un mordisco para el daño paliar. Tú que caminas hacia la leche que tantos días te ha rechazado, lo intentas una vez más, tus hermanos te miran y tú, al fin, puedes tranquila mamar. 28 del 12 del 21. Hace 2 días. Yo tenía una pregunta. Hay uno que es el poema Kintsugi, no sé si se llama así. Sí. No sé cuándo se escribió, o sea, cuándo lo escribiste, y me gustaría saber cómo afecta, o sea, qué queda de ello, si el significado sigue siendo parecido o ha evolucionado, porque está por ahí. Lo primero explica también el significado si quieres. Kintsugi, que además si se venden todos, le diré a mi editor. No, le diré a la gente que
es muy guay, que pongan una nota, un asterisco. El kintsugi es una técnica japonesa que cuando se cae un jarrón o algo, lo reconstruyes pegándolo y lo juntas con oro, ¿no? Entonces lo que son las heridas, ¿no? Pues heridas se pegan con eso, ¿no? Y voy a repasarlo porque ya te digo que como es un poco explosivo todo lo que escribo, no, a ver. ¿No lo puedes leer? Sí, vale, pues, Claro. pues sí, mejor. estaría bien. A ver, soy un cristal roto caído al suelo. Tela. Es que me dice que no, o sea, esto lo he escrito yo, pero no lo reconozco muchas veces. Bueno, voy a empezar. Kintsugi. Soy un cristal roto caído al suelo, esparcido sin lugar, sin identidad, sin duelo. Soy un jarrón esculpido sin tiento que busca recomponer las piezas de su anhelo. Dolor y desconsuelo por una vida de sufrimiento, tirada una y otra vez al suelo sin la mano de nadie, que mi voluntad está hecha a trozos y yo con ella me desvanezco. Poco a poco y con desgarros bajo de nuevo al suelo y me desmayo, mientras cojo uno a uno los trozos de mi cansancio. Yo soy esa de ahí abajo, rota y descompuesta, pues si no soy yo, esa es otra, pero aún hay otra voz pequeña y diminuta, un cristal minúsculo que resuena dentro y grita para reconstruirse de todo ese ruido. Si las grietas son los sueños, todo esto que siento es un tesoro entero, desconocido y que sana mi alma al momento. Es muy parecido lo que está ahora, o sea, pero la diferencia es que la parte en la que dice pero aún hay otra voz pequeña y diminuta, un cristal minúsculo que resuena dentro y grita para reconstruirse de todo ese ruido, cada día es más grande. Y eso implica un trabajo que ella Mucho. está decidiendo querer hacer y una responsabilidad consigo misma y encontrar la manera de que eso coja voz, coja forma y te reconvierta en otra cosa o en ti misma, a otro nivel, ¿no? Sí. Aquí tienes 3 preguntas. Muchos deberes. Bueno, lo primero, Eva dice que eres muy valiente por estar aquí y que gracias por no desfallecer. Tenemos una pregunta de Inma que dice que quisiera preguntarte por los autores que más te han influido en la creación de tu obra. Sobre todo Baudelaire, con el simbolismo y con esa, bueno, sobre todo él y también con poesía más contemporánea que es más narrativa, ¿no? Que no tiene tanta métrica, un poco más sin ese estilo, ¿no? Me gustó también mucho Sylvia Plath, Emily Dickinson, porque también son muy abstractas y no entiendes muy bien, pero se nota que hay como mucho sufrimiento, ¿no? Yo diría esas, en general, los que más y las que más me han un poco haciendo sentir un poco más libre, ¿no? Las vanguardias francesas de haz lo que quieras, ¿no? Y escribe, simplemente. Luego tenemos una pregunta de Miriam. Dice que es madre de un chico de 23 años con TLP de Chile y que le gustaría saber cómo tu entorno familiar logra o no acompañarte en tu proceso, ya que dice que su hijo es muy talentoso en la música y el arte y es autodidacta y le cuesta lo que es la consecuencia y no abandonarlo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo apoya el entorno Me gustaría familiar saber a- cómo tu entorno familiar logra o no acompañarte en tu proceso. Dice que su hijo también es bastante creativo, pero que le cuesta el no abandonarlo. El proceso creativo del libro.
que a él le cuesta no abandonarlo. O sea, sí, él es creativo y le cuesta no abandonar la parte creativa y que cómo tu entorno te apoya. Es que yo acepto que lo voy a abandonar. O sea, yo acepto que no voy a estar años sin escribir y que voy a hacer intentos de escribir, y es como aceptar que mi rutina muchas veces es disruptiva, o sea, tiene muchas... Espero que aprovechar los momentos en los que está con una emoción muy intensa para decir, mira, esta es una oportunidad para canalizarlo. O sea, no es que vuelva, o sea, siento que yo es cuando más he fluido, vuelve o no vuelve la creatividad, esa siempre está ahí, yo creo, pero es una idea de eso, de que no, a veces hay periodos en los que no está, de que no tienes ganas de absolutamente de nada y no puedes estar buscando sobre todo un objetivo, porque yo siempre quería publicar, pero hay otras voces que se encargan muy bien de tirarte por tierra a ti misma, y muy bien además, o sea, y yo lo sigo, o sea, sigo con esa voz, pero simplemente muchas veces me pongo no me descargo ahí sin pensarlo. Es el no pensar, el aceptar primero una situación que no es normativa, ¿no? Y luego dejarme llevar un poco. Yo diría eso, pero bueno, no sé si he contestado. Pero... O sea, ella yo creo que pregunta más como familiar, ¿qué consejo le das como madre para ayudar a su hijo a que no abandone? Pues que ya esté ya preguntando cómo ayudar, ya tiene una intención muy importante, el que quiera participar del proceso, pero sí, sobre todo que ya no tenga ninguna expectativa. Muy bien. María Ángeles nos dice que gracias infinita por compartir con nosotros tantísima sensibilidad y que eres un gran ejemplo, que muchas gracias. Y Inma respondiendo a lo de los autores, que gracias por contárselo y que se los apunta. Vale, guay. Pues muchas gracias a la gente que está online por ahí. Sí, el micro. Perdón, es que estoy un poco con la alergia. Mi pregunta es porque, por ejemplo, bueno, se dice que somos muy sensibles, ¿no? Y tal. ¿Qué tanto te dio, no miedo, pero ese temor de desnudarte al externar estos sentimientos que finalmente son muy personales? Es que yo no soy escritor, pero me imagino como los cantantes cuando escriben una canción, pues escribir una canción sobre el viento o una canción sobre un noviazgo, por ejemplo, un amor, ¿no? ¿Qué tanto fue el momento de valentía de decir, bueno, me voy a desnudar, voy a escribir sobre mí, sobre lo que siento, sobre lo que pienso? ¿Y qué tanto después de verlo publicado la gente al leerlo se va a sentir identificada conmigo, ¿no? Gracias. Pues gracias por la pregunta. Bueno, y por todas las preguntas. En principio, igual que mis diarios, no tenía ninguna intención de publicarlo. O sea, porque para mí eran eso, descargas, además estaban en hojas, bueno, un poco... He tenido que reconstruir muchas cosas, casi como un yacimiento, ¿no? Entonces fue, pues como ha leído antes Fernando, muy casual todo, pero muy sincrónico también, porque yo había presentado, yo los pasé todos a limpio, a ordenador, simplemente porque pues le hice fotos a todos mis cuadros, le hice, pues empiezas a juntar cosas para que ordenar la cabeza también, ¿no? Entonces tenía pues los 50 poemas, creo que alguno más, alguno salió fuera, y había una fecha límite, creo que era el 31 de agosto del año pasado, para enviar a la editorial un relato. Y dije, pues mira, pues como tengo un relato, pues lo envío, ¿no? Y la cosa fue que no fue así, que realmente lo que pedían era un libro de relatos que yo no tenía, ¿no? Pero también estaba abierta la convocatoria para los poemarios. Y dije, pues lo envío. O sea, en plan con los ojos cerrados. Al final es un salto
de otro, pero simplemente sin ninguna intención de nada. Cuando ya me llama el director de la editorial, me fue muy sensible diciéndome que sí, que era una apertura muy grande. Y yo dije, es que incluso hay algunos poemas que no sabía si quitarlos, porque iban directamente a ciertas personas y cierto sufrimiento. Y hablé con una amiga, que es poeta también, y dije, ¿qué hago? Pero que esto no, o sea, a día de hoy es como que tengo una barrera emocional bueno, gente que no me conoce que me lea, ¿no? Y me dijo algo que me dijo, venga, pues al siguiente día, porque yo tenía un periodo de una semana para firmar el contrato. Me dieron un tiempo, me dijeron, tú piénsatelo relajadamente, porque sabían lo que era, lo que acabas de decir tú, ¿no? Desnudarte y demás. Y me dijo que era como un salto, que esto ya no me pertenecía a mí, ¿no? Que era más allá, ¿no? Es como algo muy oriental. Sales de tu identidad para que ya se convierta en otra cosa que ya has sacado al mundo, que ya pertenece al mundo y que puede ayudar a la gente en la manera en la que sea. Incluso hay gente que le ha encantado un poema porque le ha divertido, porque le ha enternecido, porque tenía gatos. Esa cosa muy oriental de salir de ti, de todo esto y decir, ¿le puede ayudar a alguien? Y decía, venga, vete, esto del arte, la creatividad, es arriesgarte, tirarte al vacío. Me dijo, tírate al vacío. Y dije, pues pinta bien, ¿no? Y ya está. O sea que al final es consciente, pero tiene parte de esa impulsividad cierta, pero con conciencia, ¿no? Porque dices, bueno, ya no pertenezco a este libro, aunque esté aquí mi nombre, ya es de otra, ya es para, bueno, pues el poema vuestro, ¿no? De todos los sitios de España, de Madrid y de otras ciudades, ¿no? Hola. Quiero hacer, bueno, antes de nada, no he leído el libro todavía, pero tengo una duda que, por si me pudieras ayudar, bueno, o también para, en general, por el título, ¿no? O sea, yo el título o sea, luces, oscuridades, mares y gatos, luces y oscuridades lo puedo entender, creo. Mares también, me hago una idea. Y gatos, bueno, como dueña de numerosos gatos en la historia de mi vida, también me puedo hacer una idea, pero me gustaría saber si tienes alguna pista que darnos a potenciales lectores y lectoras sobre con qué prisma poder quizá mirar o no a ese elemento tan específico. ¿A gatos, dices? Sí. Pues para mí, mis gatos y en general los seres vivos son mis maestros y maestras. Empecé con la etología, con el comportamiento de los gatos, sin saber eso, observándolos. Entonces, esa autorregulación que hay, esa convivencia, ese estar presentes ellos todo el tiempo, de una manera que pasa desapercibida. Ahora he tenido un duelo no por muerte, sino porque he tenido que dejar en adopción a otro gato y he visto cómo son sus dinámicas, cómo se comportan entre ellos mismos y siempre que he estado mal, Isis ha estado a mi lado como a un nivel espiritual, energético, algo que es si no te quedas en esa experiencia de bueno, pues un ser vivo, sino vas un poco más allá, o por lo menos mi experiencia, no estoy diciendo que haya que ir, ¿no? Pero para mí son como unos pequeños maestros ronroneadores, ¿sabes? Sí, pero todos los días, o sea, yo no me creo que estén vivos, o sea, que estén vivos y que me asusten, me siguen asustando cada vez que saltan a la cama, no
como que muchas veces me disocio, ¿no? No entiendo cómo están ahí, porque no, bueno, lo sabrás tú también, ¿no? Pero sí, es por eso. Vale, pues yo te quería hacer otra pregunta, y es que tú, como ávida lectora, que eres una apasionada de la literatura, ¿qué has sentido al tener en tus manos tu propio libro, al leer tu propio nombre? ¿Y qué experiencias o qué aprendizajes o qué has sacado después de este pequeño periodo, desde que lo publicaste, lo has repartido entre toda tu gente alrededor, gente desconocida, que no sé cómo te ha podido transformar, o alguna anécdota, pues no sé, lo que quieras contar al respecto? Gracias. A ver, yo como os he contado, cuando recibí las 3 cajas de libros, esa mañana fue muy difícil. Yo pedí ayuda a mi psicóloga, pedí ayuda a la gente y estaba sintiendo que estaba rodeada de mucha gente, pero al final muy sola, ¿no? Que es ese vacío que sentimos y demás. Y sincrónicamente llamaron al portal y era como la vida trayéndome al presente diciendo, bueno, ¿cuándo te vas a creer que ya no eres, ¿no? Porque el trauma te arrastra y te arrastra y te arrastra, ¿no? Entonces, era como primero un choque de realidad, un choque de realidad muy grande, el hecho de decir, tienes aquí 150 libros, y sobre todo la segunda parte fue no proyectar, venderlos. Es decir, no, confiar en no confiar, simplemente, bueno, pues aceptar que puede que no se vendan y se acaba el proceso de venta, porque bueno, el proceso es 150, los vendo autogestionado yo, y si se venden, ese contrato continúa para que ya me salga al mercado nacional, ¿no? Porque si no, esto estaría organizado también, aparte por AMAI, también por la editorial misma, ¿no? Pero entonces, claro, mi idea fue desde el principio esa, pues a ver qué pasa. Entonces se ha ido vendiendo, bueno, pues mi madre se puso como comercial, no sé, mandó un correo masivo en su departamento, que la gente se asustó porque creía que se iba a ir de trabajo o algo, se asustó. Y entonces, o sea, Excel para arriba, Excel para abajo. Claro, las dedicatorias que yo hago me comprometo mucho porque me da la gana a mí, vamos, a querer conocer a la persona, o por lo menos conocer algo para que sea un poquito personalizada, ¿no? Entonces, había gente que decía a mi madre, pero ¿cómo es? Vea, ¿cómo es no sé quién, ¿no? Y fue un poco así, ¿no? Y una anécdota que me ha pasado hace 2 días fue que yo envié un libro a Berlín y otro libro a Castellón de la Plana, que ya habéis leído el poema, ¿no? Entonces se lo envié a 2 personas, a 2 hombres, con una dedicatoria diferente. A uno no lo conocía mucho y a otro lo conocía mucho. Y se intercambiaron. Yo había enviado, se intercambiaron las 2. Entonces, claro, el de Berlín, bueno, pues recibió una que no era y viceversa. Entonces, esa yo creo que digo, pues esa es una anécdota, y lo que van a hacer es que se lo van a intercambiar, porque las dedicatorias le gustó la suya al suyo, y entonces uno va a tener que hacer un envío a Berlín y viceversa, si me estás viendo Mai, Nelson. Así que bueno, pues sí, eso. Pero lo que siento es pues que el camino que este libro ha ido solo y que ha llegado a la gente en su propia individualidad y en su propio proceso, sea el que sea. Entonces es como, yo lo puedo recomendar, pero que yo no lo he recomendado a gente que no le gusta la poesía o que está en otros caminos, y me parece fenomenal, ¿no? Porque yo creo que no es aquí endosar el libro, ¿no? Es un poco que nazca desde ahí. Y eso. Ahí las 2 últimas preguntas. Una lo dice María y dice que le gustaría preguntarte en qué forma cultivar la atención plena o mindfulness ha influido en tu proceso creativo o de expresión a través de la escritura. Vale,
pues María Gracias, que es instructora de Mindfulness, está influyendo ahora más. Poco a poco ha habido una distancia emocional y lo que crea el cerebro cuando empiezas a hacer meditación durante un tiempo, que empiezas a tomar cierta distancia. Te puede invadir esa emoción, pero la sensibilidad que yo pensaba que iba a perder, entre comillas, que era, ese es el trauma, ¿no? El miedo de una persona cuando, pues, trastorno límite o lo que sea, cuando se medica, es perder su personalidad y perder su sensibilidad, ¿no? Con la meditación pensaba un poco que me iba a pasar lo mismo, que me iba como a silenciar, y se ha multiplicado esa sensibilidad, ese ir al detalle, o sea, visualizar. Ahora es como el foco está como muchísimo más nítido, y como si, no sé, un reloj estuviera dando vueltas así y de repente pues ya va a un ritmo más lento, ¿no? Entonces eso permite tener una amplitud enorme emocional y de ir a un detalle descriptivo y narrativo muy grande, ¿no? Bueno, y me gustaría acabar con un comentario que me parece muy bonito. Es de Miriam y dice: gracias por compartir tanta sensibilidad a través de tus poemas. Vuestra prima pequeña que os admiraba lo sigue haciendo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, pues qué ratito más bueno, ¿no? Ojalá tuviéramos más. Bueno, a mí me encanta ver en quién te estás convirtiendo, y sobre todo que el proceso está vivo, que va de eso, no va de llegar a etapas de ningún lado, y cuando cree que uno llega a algún sitio, rápidamente al día siguiente empieza el proceso de nuevo. A mí me gusta, y conociendo un poco la trayectoria, que cuando te preguntaban oye, ¿cómo acompaño el proceso creativo? A mí me estaba viniendo todo el rato, Sonia ha aprendido a cuidarse, ha aprendido a escucharse, ha aprendido a detectar cuáles son sus necesidades, quién es, qué no es, cuántos son, que hay mucha vida más allá de su yo defensivo, que también lo tenemos los demás, y cuando vosotros cogéis un manual de trastorno límite, lo primero que hablan es del autocuidado, ¿vale? Y eso implica un nivel de profundidad y todo un estilo de vida que hay que ir transformando, que pasa desde cómo uno respira, cómo uno se levanta, se acuesta, qué come, cómo habla, cómo se habla, cómo mira, cómo se mira. Es decir, tiene un nivel de detalle y sensibilidad que cuando se reeduca y se aprende, pues eso que se llama autocuidado provoca directamente una mejoría en la relación con uno mismo y por lo tanto con el mundo. Y bueno, pues que te emplazamos para que nos sigas enseñando tu proceso, y nos emplazamos a que todo el mundo que quiera mostrarnos dónde está, cómo va, y compartirlo, que es las personas que tienen daños emocionales se aíslan, y justamente la gran reparación es que formo parte de una red, puedo conectar con las personas, puedo conectar conmigo, y el dolor no desaparece, pero se va cicatrizando en la medida en que yo hago justamente estos ejercicios. Esto es un claro ejemplo de que esto se repara. Entonces, bueno, pues que nos emplazamos a que cualquiera que quiera compartir su experiencia, y sobre todo Sonia, muchísimas gracias. Eres valiente, eso va con ella, no siempre ha sido así, y nada, que este es tu hogar, este es tu espacio, y en la parte personal me encanta por dónde vas. Un placer. Y ahora, pues Sonia firmará detalladamente todos los libros que queráis,
a ver si llegamos al objetivo de que este libro se venda y llegue a los 150 ejemplares y que este mensaje que como gotitas tiene que llegar, pues que con este pequeño microimpulso humilde lo podamos conseguir. Sí. Perdonad si rompo un poco la No dinámica o rompes los nada, tiempos. no rompes nada. Es que me he quedado con las ganas de hacerte una pregunta, ¿vale? Sí, sí. El título es un poquito simbólicamente, por así decir, capicúa, ¿no? Entiendo que los luces y los gatos son las cosas buenas que has tenido en la vida, pero también están las oscuridades, los mares y esa tormenta, ¿no? Que hay en la portada, ¿no? Que nos indican dónde nos vamos a meter. Yo también, en lo personal, he tenido un pasado que se puede también definir con luces, oscuridades, mares y, en mi caso, gato. Pero bueno, creo que después de todo el trecho del camino que has recorrido, que ha sido duro, ¿vale? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eres hoy en día? O reconduciendo la pregunta un poco más a lo personal, por una duda que tengo yo, ¿crees que si hubiese sido de otra manera estarías hoy aquí y habrías logrado las cosas que has logrado hacer? No. No. O sea, yo antes decía que es como si yo hubiera tenido cáncer, ¿no? El trastorno límite, bueno, el daño emocional, el trauma, no creo que hubiera sido la misma. O sea, yo, obviamente es un camino de sufrimiento que sigo viviendo a día de hoy. Eso no se ha ido. Eso es lo importante, que no es... Ahora soy otra persona en un ámbito, pero también soy otras, ¿no? Y el sufrimiento sigue estando, el dolor sigue estando, pero ahora a día de hoy es diferente, ¿no? Entonces es como, no sé, estar en otro sitio, pero en el mismo sitio a la vez. Es otro, como un proceso en ese sentido, ¿no? O sea, no sé si se me entiende. Sí, y no me había fijado que era capicúa, sí, la primera vez que lo siento, pero a día de hoy creo que si no hubiera vivido todo lo que he vivido, no hubiera sido la que soy yo ahora. O sea, no, porque es la situación que he vivido, ¿no? Si hubiera vivido otra cosa, pues hubiera tomado otras decisiones, ¿no? Pero yo creo que cierta parte de sufrimiento también hace que o lo canalizas o mueres. Y así que sí. Gracias. Gracias. Por aquí tiene una cosa que me parece bastante bonita para finalizar. Y es que Miguel Ángel nos pide que por favor acabes el acto leyendo un poema que consideres íntimo. Yo considero que íntimo es todo el libro, pero bueno, un poema que te guste para cerrar. Iba a leer uno que además hemos coincidido y además os he traído una cosa para que lo viváis un poco más en vivo, iros pasando si os apetece, si no, el caleidoscopio. Voy a leeros el poema, ¿vale? Para que, bueno, pues podáis también meteros un poco en eso, ¿no? Caleidoscopio. Me encanta. Cambios fuera, cambios dentro. Todo alrededor se vuelve del revés. Y yo giro cual caleidoscopio. Segura de que soy esencia, soy cambio. Perlas de colores iluminan el cristal y al girar, estas destellan, mas no es un destello lineal, es cambio constante que no deja de brillar. He buscado la estabilidad en algo inestable. He luchado incansable por buscar mi identidad, mas no tiene sentido buscar la identidad en algo en constante volubilidad. Sería como intentar calmar el vaivén del mar gritándole callar. Sería ahogar un maullido de ayuda que quiere desahogar. Perlas de colores, cada una con su forma, cada una a su manera. Cambian y cambian sin cesar. Al menor movimiento crean cientos de formas que nunca se pueden atrapar, pues el movimiento es su constante estar. Mi persona, voluble, con piezas de colores, erosionadas y variopintas, que no cesan de jugar. Unas y otras crean su propia luz, que no siempre es ideal,
pero para mí es algo habitual. Ellas están ahí, son joyas de mí misma que he intentado dejar ir. Ahora observo atentamente, fascinada, que unas pequeñas cuentas creen tan maravillosa forma de vivir. Soy yo, multipersona y una sola, cambiante, luchadora y yin-yang. Aceptarlo es ya una convivencia vital. 5/3/2020.